primero que tenemos que hacer es saludar al doctor Sebastián Ugarte por su gentileza, por haber aceptado inmediatamente la invitación que la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción le hizo de llevar a cabo este conversatorio. Y voy a dejar de inmediato con ustedes al director de la escuela, al profesor Gilberto Morales, para que haga el saludo protocolar. Por favor, profesor. Muchas gracias, don Carlos. ¿Qué tal, doctor Sebastián Ugarte? ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios comunitarias? Voy a ser muy breve para aprovechar la conversación con el doctor Ugarte. Aprovecho de agradecer a los y las comunicadores y comunicadoras que están conectados por el tremendo esfuerzo que están haciendo durante este periodo. Siempre han hecho un esfuerzo muy importante las radios comunitarias, pero sobre todo ahora en estos tiempos tan complejos. Se requiere información y se requiere mucha compañía, además. Y aprovecho de agradecer al doctor Sebastián Ugarte también por su gentileza y su capacidad de comunicación que él tiene y su cercanía con la gente, que lo hace que en los próximos minutos pueda ser el chino del año en la categoría héroe nacional del año. Así es que con ese título yo creo que no vamos a hablar nada más de usted, doctor Ugarte, porque eso ya lo dice todo y expresa el cariño de la gente. Como Escuela de Periodismo estamos muy agradecidos de esta instancia, así que le envío un abrazo grande y afectuoso. Yo quisiera agregar que Antonieta, que trabaja muy cercano al doctor Ugarte, envió una larga data respecto del trabajo profesional que él ha realizado durante su vida, y en aras de ganar tiempo vamos a empezar a preguntarle inmediatamente lo que nuestros estimados amigos que aceptaron nuestra invitación tienen preparados para nuestro invitado. La palabra está ofrecida, pero antes de esa palabra yo quiero hacerle la primera pregunta. ¿Usted ha tenido una experiencia parecida, doctor Ugarte, en el transcurso de su vida, de una pandemia como esta que es mundial? Tu micrófono, doctor Ugarte. En mi vida me han tocado situaciones difíciles. En salud me ha tocado atender accidentes con múltiples víctimas, que uno en que me tocó participar con 18 muertos y más de 200 heridos. Es una de las situaciones difíciles que me ha tocado. Pero el año 2009, que tuvimos la epidemia de influenza H1N1 en Chile, me tocó colaborar en los planes para enfrentar eso, apoyar diferentes UCI a lo largo del país. Y después de eso he estado ligado a las epidemias y conocer lo que hacen en otras partes. Me tocó viajar a China a ver su experiencia con gripe aviar y conversar con colegas de Hong Kong, en fin. Pero lo más duro que me ha tocado ver fue en Canadá, la experiencia que ellos tuvieron con gripe aviar, y donde ver médicos que murieron por la gripe aviar y familias de médicos que murieron contagiados por la gripe también. O sea, eso es lo más duro que me ha tocado, y de hace años que nos veníamos preparando por si teníamos una epidemia así en Chile. Doctor, a propósito de lo que usted está comentando, el ministro de Salud en la mañana de hoy se atrevió a señalar que la situación en Chile es complicadísima, y particularmente del área metropolitana. ¿Qué esperamos que pueda ocurrir en los próximos días? Bueno, la verdad es que esto es una pendiente resbaladiza. Si miramos el índice de contagiosidad, el R efectivo, no hace sino subir y está llegando a los niveles que tuvo antes de la mayor alza de mitad de año. Y eso en un periodo de buen clima en la zona central del país. Los casos de la semana anterior de noviembre a esta no han hecho sino aumentar,
y la verdad es que si hay algo que tenemos por seguro y que podemos asegurar, es que lo peor de la pandemia aún está por venir. Lo que ya pasó ha sido la parte dulce de la pandemia y la parte dura está por venir. Esperamos que no sea ahora y que podamos contemporizar con el enemigo y que la parte dura nos llegue por ahí por marzo o abril y que alcancemos a tener más plazo para vacunas, pero la segunda parte de la epidemia habitualmente es peor que la primera parte. Así se ha repetido en todo el mundo y Chile no tendría por qué ser la excepción. Doctor, en los últimos minutos, las emisoras, en general los medios de comunicación, están haciendo mucha alusión a lo que significa la Navidad y el Año Nuevo. Y eso tiene mucha relación con lo que usted acaba de decir, porque se nos vienen encima fiestas tradicionales que significa aglomeración de mucha gente y lo que implica naturalmente contagios. ¿Qué podemos hacer frente a tal situación entonces? Bueno, la verdad es que yo para ver eso le sugeriría mirar un país que le puede dar una imagen de una ventana al futuro. Y ese país es Estados Unidos. Estados Unidos celebró hace poco Acción de Gracias, que es la fiesta más importante de las familias norteamericanas que cuando se reúnen habitualmente escogen Acción de Gracias para reunirse, que es un día muy propio de la identidad de colonos de Estados Unidos. 14 días después de Acción de Gracias, Estados Unidos tuvo un enorme aumento de casos. En el día de hoy, podemos decir que ayer se registraron 3.000 muertes, 3.000 muertes en un día, un poco más en realidad. Entonces, si Navidad es nuestra acción de gracia o Año Nuevo es nuestra acción de gracia, deberíamos esperar a mediados de enero un equivalente a lo que está viviendo Estados Unidos hoy. Entonces, la recomendación es a tener una celebración de Navidad, tener una celebración de Año Nuevo, pero más austera, más circunscrita a la familia, menos fiesta, y porque, o si no, en 15 días después de esa fecha nos vamos a acordar. Se ofrece la palabra a quienes están presentes para preguntas. ¿Están tímidos? Pregunto yo, doctor, el programa establecido por el gobierno que se ha denominado paso a paso, ¿cómo lo calificaría usted? ¿Es lo que se necesita en este momento o necesitamos ser un poco más rigurosos todavía? El plan paso a paso que elaboró la autoridad sanitaria tiene cosas buenas en el sentido de dar un cronograma con ciertas etapas predefinidas. ¿Ah? Y que eso permite avanzar o retroceder según el caso lo indique. Eso tiene de positivo. Yo personalmente he tenido algunas diferencias que en algún momento han sido públicas. Me tocó estar en el Palacio de la Moneda cuando me hicieron una pregunta y tener que decir que tenía unas pequeñas diferencias. Yo creo que en algunos casos hubiera sido un poquito más drástico con algunas medidas, más drástico y más corto. O sea, la idea es mejor ponerse colorado una vez por un tiempo corto que medidas de mediana intensidad por un tiempo demasiado largo, porque al final nadie respeta esas medidas cuando son demasiado largas. Las medidas tipo cuarentena tienen que ser precoces y breves, porque es como tener un familiar invitado en la casa
uno lo recibe con mucho cariño, pero si el familiar se queda mucho tiempo ya empieza como a ser un poco tedioso. Entonces la cuarentena tiene que ser precoz, que llegue rápido y que sea por un tiempo delimitado. Y la solución de los problemas no es el plan paso a paso, no es la cuarentena, no es la restricción. La solución es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. O sea, mientras más testeo y trazabilidad y aislamiento hagamos, la idea es dejar en cuarentena a la gente enferma o contagiosa asintomática y dejar que puedan tener más espacio para circular las personas que no están contagiadas. Chile lo ha hecho muy bien en testeo, ha aumentado su capacidad de testeo, pero en lo de trazabilidad todavía estamos más o menos nomás. O sea, 2,5 casos a partir de un contacto infectado es poquito, es poquito. ¿Cuánto recomienda la Organización Mundial de la Salud? 10 contactos. Y en Chile estamos en 2,5. Deberíamos subir 4 veces más. O sea, en trazabilidad estamos como un equipo de fútbol chileno llamado Colo Colo, más o menos. Podríamos estar mejor. Como la Católica. Claro. Doctor, ha habido un grupo de personas en este país, un grupo de trabajadores, a quienes les sacamos el sombrero por lo que ha significado el esfuerzo que han hecho para que esta pandemia pueda de a poco ir bajando. ¿Qué opinión le merecen a usted los trabajadores de la salud? La verdad es que estoy impresionado. Hay cosas que a uno le impresionan en la vida. Recuerdo cuando mi ex esposa estaba a punto de dar a luz, la serenidad y tranquilidad con que enfrentó el momento del parto, y eso jamás lo voy a olvidar. Y cosas como esa es lo que me impresiona de ver a los trabajadores de la salud. Muchos de ellos, Carlos, tienen padres, tienen adultos mayores a su cuidado, tienen hijos. Y la verdad es que las licencias médicas han sido las mínimas. La gente ha estado en su trabajo. A veces se han aislado ellos, han estado lejos de sus hijos para no contagiar a nadie, pero no han fallado, han estado en su sitio de trabajo dándolo todo. Así que yo creo que Chile puede estar orgulloso de que tiene muchos héroes y heroínas anónimos que han estado trabajando y lo han hecho excelentemente bien. Yo no tengo nada que criticar, solo reconocimiento y estar orgulloso de ser parte de los trabajadores de la salud, pero muchos otros, ¿eh? No solo los de la salud, hay mucha gente que ha estado en la primera línea haciendo la pega. Usted mencionó a las personas de mayor edad, doctor, y por supuesto que son las personas a las que más se cuida. Perdón, ¿preguntó alguien? ¿Una pregunta por ahí? Sí, una pregunta para el doctor. Sí. Quisiera saber su experiencia con la ivermectina. Cristian, mira, nosotros a nivel internacional, en Australia, Nueva Zelanda, hicieron una investigación con células de riñón de mono, y en esas células la infectaron con el SARS coronavirus 2, con este coronavirus. Le colocaron ivermectina al cultivo y erradicaron el SARS coronavirus 2 en 24 horas, y en 48 horas casi no quedaba. A partir de eso, nosotros partimos investigando esto en Chile. Nuestra experiencia ha sido muy favorable, muy favorable. En lo que nosotros lo usamos es en pacientes críticos porque es lo que nosotros trabajamos. Esto ha sido un uso off-label, es un uso que no es el inicial para el que fue descrito el medicamento, pero lo que hemos visto es que
la mortalidad ha disminuido un tercio en los pacientes que reciben ivermectina y rápidamente la PCR se vuelve negativa. Ahora, tenemos la impresión que usarla en el paciente crítico es útil, pero es un poco esperar al último, que lo ideal sería darlo al primer síntoma, cuando el paciente se le toma la PCR, está empezando con la enfermedad, ahí darle la ivermectina, creemos que es el mejor escenario. Hay colegas en Argentina que han publicado trabajo, hay colegas en Estados Unidos que han publicado trabajo. Para nosotros es más difícil hacerlo, estamos en una marea burocrática tratando de obtener las autorizaciones para poder publicar acá en Chile, que creíblemente es complejo, pero los datos que vemos de los resultados es que es impresionante y además que es un medicamento muy barato, muy barato. Entonces, si se diera a los pacientes en etapas precoces, podríamos tener una potente herramienta contra la enfermedad. Falta que todos los datos se publiquen, que se revisen, y ahí vamos a tener seguridad, pero estoy dando solo una impresión. Cuando se trata de dar ya opiniones características definitivas como de salud pública, hay que tener todos los números a la vista. Ojalá me dejen publicar mis datos y ahí poder aportar más números para que después se hagan los análisis estadísticos y se saquen las conclusiones. Perdón, Juan, un representante de las radios comunitarias. Sí, doctor, un saludo. El profesor decía que el ministro había señalado que era grave en la región metropolitana. Mis cifras son que hay 373 nuevos infectados en la región metropolitana. En la región del Biobío hay 407, teniendo como un tercio de la población de la región metropolitana. Nadie ha dicho que la situación aquí es grave. Yo eso lo hago para plantear la pregunta de el estar en la periferia, el estar a 500 kilómetros de donde se toman las decisiones, nos perjudica como región, porque no se están dando las respuestas que se necesitan en el momento que se necesitan. Entonces, le planteo ese tema a usted, la necesidad que sentimos en las regiones de que las decisiones de salud se tomen aquí. Eso. No, don Juan, es muy valedero lo que usted plantea. La verdad es que lo que pareciera discutirse hoy día y en las últimas semanas de la segunda ola en Chile debería aterrizarse en la realidad, y la segunda ola ya llegó a Chile hace bastante tiempo. Hay varias regiones de Chile que ya han enfrentado la segunda ola. Lo enfrentó Magallanes, la Araucanía, los ríos, los lagos, Biobío. Lo que está ocurriendo ahora es que esta segunda ola amenaza con golpear a la región metropolitana y ahora se movilizan todas las autoridades para tratar de impedir que esto ocurra. No es solo porque las autoridades vivan en la región metropolitana, es que hay otra razón también, que si hay demasiados pacientes en Biobío, se le puede prestar auxilio desde otras regiones y trasladar 14 pacientes, 10 pacientes fuera del Biobío. Pero si colapsa el sistema hospitalario de la región metropolitana, es muy difícil que el resto de la estructura de atención del país pueda sostenerse. Entonces, es de tal gravedad que
varias regiones, una región tan importante como el Biobío, que tiene una cantidad de población muy importante, que Valparaíso, que es otra región muy importante en términos de población, y la región metropolitana tengan simultáneamente la segunda ola, es el peor escenario posible porque podría ser un desafío tremendo. Se lo digo de la siguiente manera, don Juan, fíjese en un número, de todos los informes que ve, fíjese en un número, la cantidad de ventiladores disponibles. Vea hace 3 meses cuántos ventiladores teníamos disponibles, hace 2 meses, hace un mes y cuántos tenemos hoy día. Tenemos menos de 300 ventiladores disponibles. Si en los escenarios y en los cálculos matemáticos se habla de 3.000 casos diarios, 6.000 casos diarios, 9.000 casos diarios y una parte de ellos críticos, esos ventiladores no darían abasto. Ese es el dilema y la preocupación de que la región metropolitana no caiga en una segunda ola es de vital importancia porque la batalla de Santiago es como la batalla de Nueva York para Estados Unidos. Puede hacer colapsar todo el sistema sanitario. Ahora, la alarma ya debió haberse prendido con lo que estaba pasando en Magallanes, con lo que estaba pasando en la Araucanía, y no esperar a que el virus esté golpeando la puerta de la región metropolitana para encender la alarma. Estamos llegando quizá un poquito tarde. Buenas tardes, Emilia Alcarrús por acá para Radio Ruta del Oro. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta. Según su punto de vista, ¿cómo se debería llevar a cabo el caso del Gran Concepción, teniendo en cuenta que está liderando los casos y sin embargo nos hemos mantenido en transición hace ya bastante tiempo y hemos tenido solamente parches como lo que es el toque de queda, que sin embargo no lo están respetando y que también el flujo de personas viene desde otras comunas hacia Concepción? Bueno, probablemente la solución nunca va a estar solo en las medidas restrictivas como la cuarentena. La cuarentena es importante para enfriar un proceso y aplicarla por un periodo limitado, o sea, hacer cuarentena, por ejemplo, 14 días, pero solo como un puente para implementar otras estrategias, o sea, lo que es el testeo y la trazabilidad es importante. La verdad es que Chile necesita mucho más trazabilidad, identificar muchos más casos en la atención primaria para poder sacar de circulación a los casos contagiosos. Desde luego, hay que mirar muy de cerca los números porque puede hacerse necesario ir a cuarentena regional y eso hay que evaluarlo, pero si eso no va acompañado de un enorme, gigantesco esfuerzo en trazabilidad y aislamiento, la cuarentena va a tener solo un efecto transitorio. El uso de cordones sanitarios también puede ser de utilidad sin duda. Muchas gracias. Carlos, no se escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Hay una buena cantidad de asistentes que son representantes de las radios comunitarias y en general de los medios de comunicación. ¿Cómo ve usted la participación que han tenido desde que comenzó la pandemia? ¿Cómo debería seguir haciéndose para que pueda haber verdaderamente algún fruto de los mensajes que se están irradiando y que la gente pueda de alguna manera comprender que estamos en una situación complicadísima? La verdad es que es muy complejo, Carlos, la comunicación. Yo creo que para usted como profesor de periodismo, como periodista de larga trayectoria,
Sin duda, si reflexiona sobre esta epidemia, es uno de los desafíos que son nuevos para su profesión, porque cómo mantener el interés de la gente cuando se está repitiendo un tema semana tras semana por largos meses y buena parte de la población ya no quiere escuchar más de pandemia, quieren volver a su vida normal y tenemos que conseguir llegar a ellos, transmitirles un mensaje y inventar nuevas formas de comunicar el mensaje. Los medios de comunicación no lo han tenido fácil porque las señales han sido confusas. Se ha dicho, por ejemplo, que tenemos que cuidar a los adultos mayores como si esta fuera una enfermedad que afecta solo y exclusivamente a los mayores. Lo que se nos olvidó decir quizá es que era a los mayores de 5 años, porque todos estamos expuestos a la enfermedad y hay gente que ha muerto que están en la flor de su vida. O sea, hace poco murió una doctora de 42 años que yo no me atrevería a calificarla de adulto mayor. Entonces, persistentemente hemos incurrido en ese error de decir que esta es una enfermedad que afecta a los adultos mayores, diciéndole a los jóvenes no vayan a fiestas, no se descuiden, porque pueden volver a casa y contagiar al abuelito. Pero yo la verdad es que llego a ver a los pacientes hospitalizados y no son solo abuelitos, Dios santo, es gente de diferentes edades y ha muerto gente joven. Claro, las personas mayores tienen más riesgo, pero es como jugar a la ruleta rusa. Así es. El adulto mayor en el revólver, en vez de tener una bala, tiene 3 balas y tiene más riesgo de dispararse a la ruleta rusa. Si usted es joven, en la nuez de su revólver tiene una sola bala. Tengo poco riesgo. ¿Está seguro que quiere jugar a la ruleta rusa con una enfermedad que es como darse un disparo en la cabeza? Entonces, no hemos sabido dar el mensaje y tenemos una población joven que es la que se está enfermando fuertemente ahora, que le hemos dicho, quizá equivocadamente, que esta enfermedad solo afectaba a los adultos mayores y los jóvenes no son invulnerables. Estimado Gilberto, ¿estás viendo? No, pero aprovecho, ya que se ha dado esta casualidad. Doctor, aquí en la familia hemos conversado porque teníamos una esperanza que con la llegada del tiempo bueno, como pasó en algunos países europeos, disminuyeran los contagios y tuviésemos en esta etapa en diciembre mayor tranquilidad, pero no ha sido así. Lo que nos preguntamos es por qué en Europa bajaron los índices de contagio en el verano y después tuvieron la segunda ola, pero parece que con nosotros eso no ha resultado. ¿Qué podría explicar eso, doctor? Se han hecho análisis del nivel de radiación ultravioleta solar y la cantidad de muertes y enfermos graves, y se ha visto que los lugares con mayor exposición solar disminuyen las muertes y las enfermedades graves. Entonces, ¿por qué si va mejorando el clima, la enfermedad se ha mantenido? Bueno, porque no se mantuvo todo constante. Si se hubiera mantenido todo constante y hubiéramos seguido en cuarentena, hubiéramos seguido con todas las restricciones que teníamos, sin duda la enfermedad hubiera disminuido dramáticamente. Pero cada vez que hemos tenido una mejoría en los indicadores, esa mejoría era seguida por una liberación de las restricciones. Pasábamos de fase, abríamos frontera, volvíamos a clase,
etcétera. Entonces, pero eso también favorece la posibilidad del contagio. Es una ecuación muy delicada y si nos descuidamos solo un poquito, empiezan a aumentar los casos en forma exponencial. El buen clima probablemente sí ayude en parte, pero la enfermedad sigue transmitiéndose incluso durante el verano. Gilberto, le pido que piense en Brasil. Brasil con un clima maravilloso, con un sol que ya quisiéramos nosotros, tiene, pero muchos enfermos y muchas muertes. Entonces el sol no es una garantía de que no nos vayamos a enfermar. Y eso tiene que ir acompañado de ir regulando. En la población se relajó un poquitito, todos nos relajamos y quizás nos confiamos un poquito más de la cuenta. Cada vez que se abría, la autoridad abría la puerta 10 centímetros, nosotros como población nos tomábamos hasta el 10 y si podíamos hasta el 15 o hasta el 20. Entonces, en ese juego entre la autoridad tratando de dar un espacio y nosotros tratar de tomar lo más posible, el resultado es que estamos como estamos. Por si acaso Claudia abajo estaba levantando la mano, Sí, Claudia Estrada. Entonces, Claudia, por favor, Claudia. Sí, hola, buenas tardes. Sabes que yo soy profesora y trabajo en un colegio público. Entonces, mi pregunta es la siguiente, o dentro de varias preguntas que tengo. Nosotros como establecimiento educacional estamos ya pensando, porque eso nos está pidiendo el ministerio y nuestros sostenedores, en un plan retorno a clases que se contempla desde el 1 de marzo. No sé si sabes que el ministro así lo estableció, que el año escolar comienza el 1 de marzo del año 2021. Entonces la pregunta es, primero, ¿realmente tienen quienes los orienten para tomar estas determinaciones? Porque sabemos que en algunas situaciones nosotros no podemos hacer un plan retorno que contemple que los niños, no sé, vengan 10 una semana, 10 la próxima, y no se topen y sean siempre los mismos niños que vengan, porque en los colegios públicos no todos tienen conexión a internet ni tienen computadores. Entonces la pregunta es, ¿qué está esperando este gobierno, este ministerio, para definir claramente, y no solamente con los colegios, sino que también con las universidades, y dar una señal de seguridad para nuestros estudiantes? ¿Me comprendes? sí, perfectamente. La verdad es que ha sido un verdadero dilema el tomar las decisiones sobre el retorno a clase y el reinicio de clase el próximo año. Uno entiende que el mantener las clases a distancia no permite mantener la calidad de la enseñanza que se tiene con las clases presenciales. Eso es real. También entiende que esto golpea más duro a los estudiantes más pobres y menos duros a aquellos que tienen mejor conexión a internet, más computadores, en fin. Entonces aumenta las desigualdades, aumenta la brecha. En ese sentido, diferentes organismos internacionales han impulsado la idea de tratar de mantener las clases presenciales lo más que se pueda para disminuir el daño que va a tener esta pandemia sobre la educación y sobre los más vulnerables. Pero dicho esto, también se requiere cierta dosis de pragmatismo y de realismo en una situación donde con la cantidad de casos que tenemos, 1.600 casos diarios, con una positividad de exámenes del 5%, si esto hubiera sido a comienzo de año, se hubieran suspendido las clases sin duda. Pero algo está ocurriendo que 1.600 casos ahora y un 5% de positividad es visto con un poco más de complacencia o tolerancia,
como que nos hemos acostumbrado un poco más a ver miles de enfermos. En estos días hemos escuchado un discurso conmovedor, impresionante, de la canciller alemana, Angela Merkel, quien no está dispuesta a acostumbrarse a ver a ciudadanos alemanes morir producto de esta enfermedad y llama a tomar drásticas medidas para impedir el contagio. Si uno escucha ese discurso es impresionante. Yo creo que las decisiones en Chile sobre la vuelta a clase han sido complejas y ha habido también, seamos honestos, una suerte de diálogo de sordos por ambas partes, tanto por el ministerio muy insistente en volver a toda costa, pero también por algunos actores del magisterio que han sido muy duros en no volver bajo ninguna circunstancia. Esto no, al final del día no ha sido un debate técnico, que se busquen las mejores soluciones y se han perdido las confianzas. Y ahora no me atrevería a decir si para el 1 de marzo realmente se van a poder iniciar las clases, porque los números que están habiendo hoy no permiten predecir con tanta precisión lo que va a ocurrir. Yo sé que si uno sabe que vamos a tener un rebrote muy fuerte alrededor de abril, la autoridad quizás quiere aprovechar lo que se puede aprovechar de clases presenciales, pero también hay que entender la contraparte, que decir, si estamos en víspera de acá a 3 meses, 6 meses de disponer de una vacuna, quizás sería prudente ser más cauto y cubrir a la población con un plan de vacunación y ahí abrir las clases. Yo creo que hay un debate que tener, pero un debate en que lo ideal es que todos los actores tengan altura de miras y tratemos de construir un acuerdo en que estén involucrados los padres, los profesores y también la autoridad. Usted lo ha comentado, doctor, ¿se escucha? Sí. O sea, pareciera ser que los chilenos, y esto a lo mejor uno lo puede extender a otras partes del mundo, somos un poco porfiados, renuentes a hacer caso y sobre todo de situaciones peligrosas y que son tremendamente peligrosas, que nos puede costar la vida. ¿Qué piensa usted que debería hacerse con estos caras duras, con estos cabezas duras, digamos? Yo me encuentro entre ellos también, así que no estoy ofendiendo a nadie. Bueno, yo creo que tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos, pero también tenemos que ser autocríticos con aquellos que tenemos algún grado de liderazgo de opinión o ocupamos algún cargo. Yo creo que los mensajes que a veces damos sobre la pandemia se han prestado para confusión. O sea, se decía que al principio que quizá esta gripe asiática no iba a llegar a Chile. Puede que esto no se extendiera. Después se decía que si llegaba íbamos a estar preparados y bien preparados. Después que si llegaba iba a afectar solo a los adultos mayores y la gente joven iba a ser como una gripe y se iban a mejorar. Que quizás se debía enfermar una parte de la población y así incluso ganábamos inmunidad. En un momento se habló de una nueva normalidad y que volviésemos a poco a la normalidad y fue justo después de eso que tuvimos un momento muy duro. O sea, nosotros como líderes de opinión, como autoridades, cada uno en su lugar, reconozcamos que quizás
el país no estaba preparado para una epidemia, nunca en mucho tiempo no teníamos una epidemia como esta, y los mensajes que se dieron fueron un poco confusos. La población tampoco ha sido todo lo responsable que quisiera. Y si bien mucha gente usa sus mascarillas, respeta las filas, etcétera, también hay un 20% que son bastante desordenados. Yo creo que no existe una receta fácil, pero hay que dar mensajes claros, consistentes, pero también hay que saber castigar las actitudes que son una amenaza para la sanidad pública. Y las multas drásticas se tienen que aplicar, la vigilancia del cumplimiento de las cuarentenas, de los cordones sanitarios se tienen que hacer, y desgraciadamente si uno no sanciona las faltas, eh, la gente termina dándose cuenta y empieza a buscar la trampa. A nadie le gusta que le pasen una multa, pero bueno, desgraciadamente es necesario. Lamento decirlo. Está sin micrófono, Carlos. Se ha estado comentando con mucha profusión lo de las vacunas por la fabricación que existe en distintas partes del mundo. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que la que yo me voy a poner es la que me va a ayudar a enfrentar el COVID-19, doctor? Bueno, la verdad es que las vacunas que están en fase 3, cualquiera que ella sea, en esto no podemos decir que hay una vacuna de gran calidad y otra muy mala. La verdad es que todas las vacunas que están en fase 3 son más o menos interesantes y tienen cierto nivel. Lo que necesitamos es que completen sus estudios y se publiquen en revistas científicas. No solo que los ejecutivos de las compañías que llevan a cabo estos estudios hagan trascendidos de prensa donde hablan de una cierta efectividad, sino que estos sean publicados en revistas científicas revisadas por pares. En el día de hoy ya tenemos la publicación del estudio fase 3 de la vacuna de BioNTech Pfizer con un 95% de efectividad, y está publicado en el New England Journal of Medicine, y ustedes pueden leer toda la información y ya están esos datos ahí. Esperamos que en los próximos días aparezcan las publicaciones de la vacuna de Oxford AstraZeneca, de Galatea de Rusia, de Sinovac, etc. La única manera de que podamos hacernos una impresión seria es que pase por el escrutinio científico de colegas independientes a los investigadores que puedan analizarlo con ojo crítico y así tener todas las garantías. Ahora, la información de Pfizer que tenemos, 95% de efectividad, pero con 2 meses de seguimiento, solo 2 meses. O sea, podemos decir que si usted se pone esta vacuna, tiene 95% de posibilidades de no enfermarse, por decirlo de alguna manera, pero 2 meses. Todavía no sabemos qué va a pasar a los 3 meses, a los 5, a los 6 o al año. Esperamos que siga siendo tan bueno al año, pero por lo menos hasta lo que se ha visto hasta ahora, que es la limitación que tenemos, porque no hemos tenido más tiempo. Sabemos que a 2 meses plazo, 95% de efectividad, y parecen ser bastante buenas. O sea, realmente están habiendo muy buenos resultados. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar esa efectividad. Juanito, adelante, por favor. Juan Chili.
yo creo que este tema de las vacunas es la parte más esperanzadora de todo este tema tan duro que estamos conversando. En ese sentido, aunque esto yo creo que es más político lo que le quiero preguntar, o sea, ¿cuáles son las medidas que el Estado de Chile ha tomado para garantizar que esto sea a la brevedad posible? ¿Y cuándo sería eso? Porque llama la atención, esto está teniendo criterios muy disímiles en todo el mundo. El Reino Unido está aplicando ya algunos días la vacuna. La vacuna que es norteamericana alemana. Y sin embargo, en Estados Unidos todavía no se empieza, ni en Alemania no se empieza. Y no es por falta de preocupación de sus líderes, al menos en el caso de Alemania, que la señora Merkel está sumamente preocupada sobre el tema. Entonces, es eso como tener un cierto cálculo. ¿Cuándo puede empezar en Chile de acuerdo a las gestiones que se han hecho y todo eso? Y otra cosa que me preocupa con respecto a la vacuna es que hay un derecho de autor, hay un cierto secreto en cuanto a cómo se fabrican estas cosas, por lo que leí en la prensa. Y eso, o sea, la Coca-Cola también tiene ciertos secretos sobre su fórmula, pero a mí me importa muy poco que saber cómo se fabrica la Coca-Cola, pero a los científicos les debe preocupar tener el conocimiento del cómo hacen la vacuna. Pero esos son los dos temas que le quiero dejar, doctor. Sí, bueno, en cuanto a la vacuna que está aplicando el Reino Unido, es la vacuna que recién hoy día se ha publicado la investigación científica de fase 3 que muestra su alto nivel de eficacia, con un 95% de efectividad. Entonces, probablemente en los próximos días se va a tener la autorización tanto de la FDA como de la EMEA, de la Agencia Europea. Así que prontamente deberían iniciarse las vacunaciones en Alemania, el resto de Europa y en Estados Unidos, por lo menos con esa vacuna que ya tiene evidencia científica sólida de respaldo. La liberación de datos respecto a la vacuna se refiere a la liberación de datos de la efectividad, los estudios clínicos. Se le coloca a 30.000, 40.000 pacientes o voluntarios. ¿Y cuántos llegan a enfermarse? ¿Cuántos recibieron la vacuna de verdad? O una vacuna inactiva que los investigadores no saben quién es quién y se ve si alguien se enferma, si se enfermó de los que recibieron la vacuna activa o la vacuna inactiva. Si el 95% de los que se enfermaron recibieron algo que no era la vacuna activa, nos damos cuenta que efectivamente la vacuna activa de verdad protege. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y después se ve si alguien tiene reacciones adversas. Pero en esa publicación se publica a rasgos generales cuál es el fundamento de la vacuna, en este caso una vacuna de una hebra de RNA envuelto en lípido, pero no necesariamente cómo es el proceso de fabricación. Todos los detalles logísticos de la cadena de producción, etcétera, eso no se publica en tanto detalle. Se conoce y se sabe cómo es, pero tiene cierta complejidad reproducirlo. Lo que sí deben publicar es cuáles son los efectos en las personas. Hay vacunas que son de RNA con envoltura lipídica, la de Moderna y la de BioNTech Pfizer. Hay vacunas que usan un virus y con tecnología recombinante el cambio no aparte, como la de Oxford y la de CanSino, y también la de Galatella.
de los rusos. La diferencia de Oxford es que usan un virus, un adenovirus no de humano, sino de chimpancé, con la idea de que no le provoque nada a los humanos porque es un virus que no es activo en los humanos. Y tenemos la vacuna Sinovac, que es un virus atenuado. Entonces, hay diferentes estrategias, pero en general no se les pide que publiquen los detalles de la fabricación, sino los detalles de los efectos y los conceptos generales del tipo de vacuna. Doctor, en este momento, como estamos viviendo en Chile, como lo han vivido otros países del mundo, hay muchas medidas sanitarias que adopta la autoridad administrativa. La pregunta no busca ningún tipo de cosa rara, sino que solamente preguntarle cómo lo está haciendo el ministro París en relación a su antecesor. A ver, la verdad es que en la opinión pública ha habido una suerte de demonización del ministro Mañalich, probablemente en parte por su forma de comunicación, su dejo más bien un tanto drástico, sino autoritario, que no lograba una sintonía con una parte de la población. Pero Mañalich efectivamente aseguró, él y su equipo, no es que él como persona, sino el equipo del ministerio, aseguró que hubiera elementos de protección personal para los funcionarios de la salud. Uno dirá, bueno, eso es lo mínimo. Bueno, sí, es lo mínimo, pero en España no lo hicieron. En España no tenían elementos de protección de personal y España, siendo una nación europea, los médicos tenían que cortar bolsas de basura para ponérselos como poncho para tratar de entrar a atender sin peligro a los enfermos. Se multiplicaron las camas de UCI y se trajeron ventiladores, que es positivo. La gran falla de la gestión Mañalich fue en la testeo, trazabilidad y aislamiento en la atención primaria, que la enfermedad fue progresando rápidamente y nos faltó mucha trazabilidad. Y por otra parte, la estrategia de las cuarentenas dinámicas, que eso se hace cuarentena hasta la esquina y de la esquina para allá no hay cuarentena, eso no funcionó bien. Ese es un invento chileno que seguramente no se va a exportar a ninguna parte del mundo porque no funcionó bien, porque la verdad es que las ciudades están más interrelacionadas que lo que parece indicar las comunas. Se aprendió de eso y ahora los programas son más amplios e implican zonas más grandes. Las habilidades comunicacionales del ministro París parecen ser mayores, logra construir acuerdos con diferentes actores, las relaciones con el colegio médico han sido más armónicas, pero el diseño estructural del plan, curiosamente, no difiere tanto, como ustedes imaginan, del plan que había en el ministerio antes de la llegada de él. Es bastante similar en lo estructural. Entonces, hay algo de formas muy diferentes, pero de contenidos que no son esencialmente tan diferentes. Nosotros tenemos que ser muy comprensivos con el doctor Ugarte porque tiene muchísimos compromisos. Sabemos que a las 9 tiene una reunión muy importante. Ofrezco la palabra por última vez. Yo quisiera hablar. Ya. ¿Cómo está, doctor Ugarte? Acá Francisco de la Peña. No sé acaso se acuerda de mí. Soy de los vinos de Talca. Hola, ¿cómo está, Francisco? ¿Muy bien usted, doctor? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarlo.
Doctor, una sola pregunta. ¿Será necesario unir más fuerzas para que la ivermectina entre a jugar un rol importante de prevención mientras llega la vacuna? Solo eso, doctor. Bueno, la verdad es que es un tema complejo y durante bastantes años en algunas instancias de colaboración internacional, científicos de diferentes partes del mundo nos preguntábamos cómo hacer investigación científica en tiempos de epidemia. Y es uno de los desafíos. A nosotros nos tocó publicar artículos sobre influenza. Advertimos que la influenza A H1N1 seguía circulando 8 años después de la primera epidemia. Cuando aparece el Zika, me tocó una reunión de investigadores donde estaban muchas de las mentes más brillantes en investigación de epidemias del mundo, reunidos en Whistler, en Canadá. Había gente de la Organización Mundial de la Salud. No éramos más de 30 personas, pero estaban algunas de las mentes más brillantes del mundo en este campo y yo tuve la suerte, no sé por qué me invitaron, pero era el único que hablaba español ahí en esa sala y les advertí que el Zika no solo afectaba a los bebés y provocaba microcefalia, sino que además podía producir un síndrome de Guillain-Barré. La gente de la Organización Mundial de la Salud y los diferentes expertos me miraron, me dijeron, muy interesante, cuénteselo a la gente en su país, qué sé yo, y hasta ahí llegó. De regreso en Chile, como un mes después, en la Polinesia Francesa terminan el análisis de los datos de Zika que habían tenido y comprueban que se asoció a síndrome de Guillain-Barré. 2 días después me estaban llamando del Instituto Pasteur de Francia, me estaban llamando de Alemania, de todo el mundo. Y cuando levanto el teléfono, había más de 100 científicos conectados al teléfono para escuchar lo que tenía que decir el profesor Ugarte. Y yo decía, el doctor Ugarte que hablaba de Guillain-Barré en Zika, que no, la verdad es que no me dieron ni la hora. Después pasé a ser el profesor Ugarte que había descubierto que esta cosa producía Guillain-Barré antes que los franceses. Honoris causa. Claro. Ahora nosotros venimos hace tiempo advirtiendo que ivermectina puede ser una potente herramienta para cortar la transmisión de la enfermedad, disminuir las formas graves de la enfermedad, disminuir la mortalidad. Pero no hay profeta en su tierra y en Chile es muy difícil hacer investigación. No ha sido fácil y todavía no tengo ninguna posibilidad de publicar los datos mientras el ISP no autorice. Tengo la autorización del Comité Científico de la Clínica, del Comité Científico de la Universidad, todas las aprobaciones de ética, pero si el Instituto de Salud Pública no autoriza, nada de eso sirve de nada y se vuelve todo a cero. Mientras eso pasa en Chile, en otros países incluso ya están publicando los resultados de las vacunas, etc. Con esa velocidad de investigación, creo que es difícil que Chile se transforme en una potencia en investigación biomédica a ese ritmo. Sí, tenemos que aprender de esto y que las próximas generaciones que vengan y los profesores que estén puedan ayudar a volver a la investigación, a crear nuestros propios medicamentos, nuestras propias defensas en estos casos, porque nos pasa lo que nos está pasando ahora. Esperamos que el resto del mundo, los que están creando las vacunas, ellos se salvan primero y el resto tenemos que estar a la cola.
Bueno, hay mucha investigación en Chile, se ha hecho investigación sobre nanoanticuerpos de camélidos andinos contra el virus SARS-CoV-2 y que se podrían utilizar para generar vacunas locales o inmunización pasiva a lo menos, pero nada de eso se ha podido desarrollar. O sea, que también la quillaja saporiana también está involucrada ahí. Sí, la verdad es que no es fácil hacer investigación en Chile y prefiero no hablar más porque no quiero hacer ningún comentario negativo. Yo creo Está claro, que en doctor. tiempos de epidemia tenemos que ser positivos y Unidos. y no quiero criticar a nadie. No, doctor, no estoy criticando, pero ¿será una posibilidad que si las mismas municipalidades actúen para proteger a su población? Con la ivermectina, a eso me refiero. Bueno, la ivermectina se puede usar en Chile, es un medicamento aprobado, y si un médico prescribe ivermectina a un paciente, es solo un uso no habitual de un medicamento habitual. Eso no está prohibido, se puede hacer. Okay. El problema es que, aparte de usarlo en los pacientes, que yo creo que es prudente usarlo, es importante registrar los datos, registrar los números y poder analizar esos resultados para salir de cualquier duda si es efectivo, no es efectivo, si tiene riesgo, no tiene riesgo, y que si hay datos sobre eso, en vez de prohibir publicarlo, que se permita publicarlo. Lo que pasa en Argentina. Veamos cuál es la verdad al respecto. Esto es como tapar el sol con un dedo. Si en Chile no se permite publicar al respecto, no se preocupen. Lo van a investigar en Estados Unidos, lo van a investigar en Alemania, y al final alguien va a demostrar lo que se pudo haber demostrado en Chile. Es lo que usted siempre... La investigación. Es lo que usted dijo. Siempre llegamos tarde. Siempre estamos un poquitín tarde en todo. Bueno, doctor, muchas gracias por la respuesta y los vinos están pendientes. Yo dije, cuando termine esta pandemia. Doctor Ugarte, muchas gracias por su gentileza, por su grandeza. Yo quisiera ofrecer la palabra durante 30 segundos al representante de las radios comunitarias que quiere decirle algo. Juan Chili, por favor. No, bueno, el agradecimiento enorme de este sector de la comunicación, un sector que a veces está muy postergado, pero con el apoyo que hemos tenido de la Universidad de Concepción y de otras universidades, hemos tenido el acceso a conversaciones tan interesantes como esta que hemos tenido hoy día, y se la agradezco muchísimo. Sé que aparte de este instante, la innovación de lo que estamos haciendo se va a transformar en muchos productos comunicacionales que se van a difundir, cosas tan importantes como las que se dijeron hoy. Agradezco también a los que hicieron preguntas que fueron sumamente acertadas e interesantes. Eso nada más, doctor. Que le vaya bien en su reunión. Doctor Ugarte, el título de este conversatorio era un poco oscuroso, pero estaba puesto en interrogativo. ¿Cuándo termina la pandemia? Díganos. Bueno, la verdad es que en algún momento del próximo año, probablemente a finales del segundo semestre del próximo año, la autoridad de la Organización Mundial de la Salud va a decir de que pasamos a un periodo post-pandemia. Lamentablemente tengo que decirle algo. ¿Qué significa que ha parado la pandemia o que estamos post-pandemia? Y ninguno de ustedes quiere escuchar lo que yo tengo que decirle.
porque lo que tengo que decirles es que el virus que generó la pandemia deja de generar la pandemia, pero se transforma en un virus habitual, estacional, que va a circular todos los inviernos por los próximos 8 o 9 años, generando ciertas cantidades de casos de enfermedad COVID-19 cada invierno en diferentes países. Y que probablemente, dependiendo de cuánto tiempo dura la efectividad de la vacuna, tengamos que vacunarnos cada nuevo año contra el SARS-CoV-2 durante los próximos 8 o 10 años para evitar aumento de casos invernales. Lamento decirle eso, pero decir lo contrario sería faltar a mi honestidad científica, cosa que no voy a hacer nunca. Doctor Sebastián Ugarte, un abrazo para usted en la distancia y la gratitud de las personas que hoy día lo escucharon acá, la mayor parte de las radios comunitarias y una buena parte estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción. Yo quiero dejar claro frente a ellos, cuando lo llamamos para la oportunidad de un conversatorio, antes que yo terminara de plantearlo, usted estaba diciendo que sí, que venía, que participaba con nosotros, y eso no hace otra cosa que reflejar esta imagen que usted se ha ido ganando, porque antes de la televisión y de su participación en Televisión Nacional no lo conocíamos, pero ahora que lo conocemos le tenemos mucho aprecio, mucho afecto, y ojalá que le siga yendo muy, pero muy bien. Un abrazo. No, un agradecido saludo, Carlos, a todos ustedes por esta oportunidad de conversar. Y cómo no iba a decir que sí, si en el fondo yo soy como uno más de ustedes, como un vecino más de origen provinciano, ¿no es cierto?, que ha construido un futuro en este país en base a mucho esfuerzo, a mucho sacrificio, como sé que son la mayoría de ustedes, así que me siento plenamente identificado con ustedes y un honor poder conversar. Muchas gracias, doctor Ugarte, muy amable. No le puedo decir feliz viaje porque usted está lejos de nosotros. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, que estén bien. Y vamos a ver cómo resulta lo del chileno del año, a ver quién gana. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Luego.